Continuamos nuestro estudio del Sermón del Monte. Estamos llegando ya al final. De hecho, ya concluimos el cuerpo, la parte central del Sermón del Monte, con el tema de la regla de oro en el capítulo 7, versículo 12. Pero el sermón no ha terminado realmente. La parte final, que va desde el versículo 13 del capítulo 7 hasta el final del capítulo, el versículo 29, eh, es la conclusión y es el ingreso al reino, le he puesto yo a este nombre, a esta sección. Es la invitación a entrar al reino que Jesús hace a los que lo están escuchando. Eh, la, 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 el final de este sermón, la parte final, no agrega nuevos mandamientos a los discípulos de Jesús, pero sí los exhorta a obedecer los mandamientos que ya le fueron dados. Al mismo tiempo, se les advierte en contra de la desobediencia. Hay un lenguaje muy vívido y figurado que no desaparece del sermón, más bien parece que como que se hace más grande, se intensifica aquí en esta parte final, como que hay muchas más figuras y muchas más cosas de ese tipo. Eh, bueno, aparecen tres partes, en tres formas. Jesús habla aquí y son por pares de cosas en contrastes. Hay, por ejemplo, primero dos caminos y dos puertas. Después hay dos árboles. Después hay dos cimientos. Esta forma literaria de hacer este tipo de contrastes es muy común en la literatura judía y aún afuera de la literatura judía y fuera del canon también. Esta manera tan vívida, tan florida de enseñar es lo que hace que la enseñanza de Jesús sea atractiva, como se dice al final del sermón. Jesús exhorta a los discípulos a entrar en el reino de los cielos. Así comienza la sección, entrar. De manera que el tema del reino sigue siendo central en el sermón. También esta sección habla repetidamente del tema del juicio. Varias veces en esta sección aparece. Ya ha aparecido antes ese tema, pero aquí vuelve a aparecer. Y podríamos entenderlo en un sentido aquí, por lo menos tal vez un poco más escatológico. Todas las ilustraciones de esta sección señalan que en el mundo hay solamente dos clases de personas, las que escojan lo bueno y las que escogen lo malo. Un autor famoso que escribió un comentario sobre el Sermón del Monte, Oswald Sanders, lo dice de esta manera y voy a leer la cita porque es una cita muy bonita, muy clara. Hay dos puertas, eso dice Sanders, la ancha y la estrecha. Hay dos caminos, el amplio y el angosto. Hay dos destinos, la vida y la destrucción. Dos grupos de transeúntes o de caminantes, los muchos y los pocos. Dos árboles, el bueno y el corrupto. Dos tipos de frutos, los buenos y los malos. Dos edificadores, el sabio y el necio. Dos fundamentos, la roca y la arena. Dos casas y dos resultados de la tormenta. Bueno, dice Sanders, imposible describir más gráficamente la solemnidad de la decisión que debían tomar sus oyentes. En vista de esto, es imposible escuchar o leer el Sermón del Monte sin tomar una decisión. Bueno, el primer contraste está en las dos puertas y los dos caminos, los versículos 13 y 14. Esa es la primera de las ilustraciones. La llamada a entrar y la advertencia van juntas ahí. Bueno, entrar
por la puerta estrecha, porque estrecho es el camino. Eh, ¿Qué es lo que se contrasta aquí? Eh, bueno, tradicionalmente se ha entendido que aquí estamos hablando del mundo y de la iglesia, digamos, o de lo mundano y lo espiritual. Bueno, uno puede sacar esa conclusión muy fácilmente y no estaría del todo eh, fuera de lugar, pero realmente lo que está pasando aquí son los contrastes, tenemos que entenderlos en el contexto del sermón mismo. Eh, es famoso el cuadro, un cuadro que ilustra esto, donde se presenta, digamos, la puerta ancha y el camino ancho como una gran calle, ¿verdad? Enorme calle, una autopista, diríamos, en donde ahí están las cosas del mundo. Y va caminando mucha gente por ahí. Y esas cosas del mundo son que los salones, salones de baile, la feria. Hoy agregaríamos nosotros los centros comerciales, los cines, ese es el mundo ancho, ahí donde va toda la gente. Y el camino estrecho, la puerta estrecha, es un camino así sinuoso, un camino estrechito, muy difícil. Y lo que hay al lado ahí son iglesias, centros cristianos. Y bueno, esa es una idea que podemos extraer fácilmente de ahí, pero realmente, ¿qué es lo ancho y qué es lo estrecho? ¿Qué es lo que está contrastando Jesús? Eh, los muchos y los pocos. ¿Qué es lo que se contrasta? ¿Ah? Lo contracultural versus la cultura dominante. Hay una cristiandad desde hace muchos siglos, que es la cultura dominante. Pero no es ahí que nos está invitando Jesús a entrar, más bien es a lo contracultural. Lo estrecho es lo contracultural, lo ancho es lo aceptablemente cultural. ¿Qué es lo fácil y qué es lo difícil? ¿Qué es lo desafiante? ¿Qué es lo cómodo? Eh, bueno, ¿qué es lo más fácil? ¿Amar al enemigo? Odiar. La conducta sexual, mirar lujuriosamente o no mirar. Resolver los conflictos o no resolverlos. Afanarse por la que comer y qué beber y qué vestir o no afanarse. Ahí está lo estrecho y lo angosto. ¿Qué es lo fácil y qué es lo difícil? ¿Qué es lo culturalmente aceptable y qué es lo contracultural? Bueno, entrad, entrad por la puerta estrecha. Por ahí va lo que Jesús quiere enseñarnos. Y vamos a dejar ahí la ilustración, seguiremos con la ilustración, siguen los dos árboles y siguen los dos cimientos.